Buenos días, queridos amigos. Queda solemnemente inaugurado el curso 92-93. Este año es un año especial. Si tenéis el programa delante, ¿verdad? Este programa necesita una presentación seria. Después de tantos años de estudiar el cristianismo y de estudiarnos a nosotros mismos como personas, he pensado que, dado que estamos en una vertiente muy significativa y significada de cambio, tanto en el mundo cuanto en el cristianismo, es bueno que expliquemos por lo menos un año y quizá más las formas del cristianismo. Estamos haciendo cursos de cristianismo. Si esto se hace de una manera filosófica y se va exponiendo lección tras lección, que el cristianismo puede ser de otra manera y que de verdad ha sido de otra manera y que nuestros hermanos cristianos se comportaban de tal manera, esto suele ser una lección de cátedra que no impacta demasiado. En cambio, si se presentan al vivo, como en una película, otras formas de cristianismo que han sido, uno se da cuenta de dos cosas. Primero, que ya no son, y en segundo lugar, y esto es lo más importante, que se puede ser cristiano de formas absolutamente diferentes. Es bueno, digo, que lo notemos y que lo aceptemos, porque estamos ahora mismo en un cambio radical del cristianismo. Dentro de unos años, nadie sabe cuántos evidentemente, pero ya desde ahora y hacia adelante cada vez más, el cristianismo está rotando o rodando por la rueda de la fortuna, de tal manera que desde dentro de pocos años será irreconocible nuestro cristianismo. Aquellos que no estén conformes lo frenarán todo lo que puedan y fracasarán. Aquellos que estén conformes ayudarán todo lo que puedan y serán integrados en la nueva forma. La historia no vuelve nunca atrás. No hay manera de ser cristiano como expondré que lo fuimos hace unos siglos. No hay manera. Pero sí que hay manera de entender que si fuimos cristianos de una manera diferente, lo podemos ser de otra manera diferente y que por tanto no hay que asustarse ni llevarse las manos a la cabeza si las cosas cambian tan radicalmente. Es que hay más todavía. No hay duda ninguna de que el mundo y el cristianismo con él estamos asistiendo al cambio más radical de toda la historia humana. Esto no es comparable ni con el final del Paleolítico o el principio del Neolítico, ni con la aparición de las culturas del Oriente, ni desde luego con la Edad Media o el Renacimiento. El cambio es radical. Y en cuanto al cristianismo, parece que nuestros cristianos cada vez más, y eso demuestra que el cambio es veloz, cada vez más se radicalizan. Yo no quisiera que después de tantos años de intentar estudiar aspectos del cristianismo, también nosotros cayéramos en el error del radicalismo. El hombre tiene muy limitadas sus capacidades de hacer daño, muy limitadas. Podemos matar, podemos robar, hoy veremos algo de esto, pero no pasamos mucho de aquí. En cambio, cuando el hombre se radicaliza en cualquier postura, es cuando puede llegar a alcanzar las supremas cumbres del mal. Fueron radicales los que mataron a Dios entre nosotros. Y eso ya es la cumbre. No fueron los avanzados, fueron radicalistas. Lo radical da al hombre las armas más mortíferas para hacer daño. Y los cristianos hemos sido radicales muchas veces en la historia. Y ahora, como digo, en el cambio de la historia que muchos no aceptan, no encuentran otro motivo ni otra situación mejor que, dado que todo cambia, radicalizarse en posturas pasadas. Digo pues que ni Hitler, que fue bastante radical, llegó a hacer el daño que puede hacer cualquier cristiano en su radicalidad o radicalismo. Cristo, que lo aceptó todo, nunca aceptó el radicalismo, menos todavía si es religioso, porque es la negación. Una religión radical no es religión. En la medida en que una religión, es libertad, lo dijo Cristo. En la medida en que una religión coarta la libertad, se radicaliza. Y no es que queda una religión radicalizada, es que queda radicalismo sin religión. Son adversarios, son imposibles de conjugar. Lo radical nunca es religioso y lo religioso nunca es radical. Conviene que sepan pues aquellos que se pertrechan en el radicalismo hoy en día en nombre de la religión, que están usando el nombre de Dios en vano. En nombre de la religión se pueden hacer muchas cosas, incluso malas, pero en nombre de la religión no se puede ser radical, porque es su negación.
Es como si alguien dijera, yo en nombre de la religión soy irreligioso. Eso es contradictorio. No se puede ser. El curso, queridos amigos, está pensado este curso, y si ustedes aceptan que hagamos algunos más, pueden hacerse más. El curso está pensado para muerte de los radicalistas. En el siglo pasado, en política en este país, esta palabra era mucho más fuerte que hoy, los radicales o radicalistas. Todavía quedan algunos supervivientes fósiles que pueden hacer daño, porque como veremos hoy, los fósiles, que son las reliquias de la Edad Media, pueden hacer daño y pueden hacer milagros. Y últimamente, todavía para aquellos que están zozobrando o por lo menos titubeando entre estos dos mundos, el mundo que se va y el mundo que se viene, el mundo que se va conocido y el mundo que se viene desconocido, el mundo que se va que nos lleva muy bien porque en su molde nos hicimos, y el mundo que se viene que nos va muy mal porque hemos de hacernos en él el molde, los que titubean entre las dos aguas, que tengan en cuenta que la que expondremos como la que vivimos son formas de ser cristianos, pero son formas de ser cristianos unas pocas, contables. Hemos sido cristianos de 4 maneras en 2000 años. Judeo-cristianos, heleno-cristianos, medievales, medieval cristiano y moderno cristianos. Pero es que el cristianismo es susceptible de infinitas formas. ¿De que nos maravillamos? Más bien hay que maravillarse de lo contrario. En 2000 años, nuestra inventiva prodigiosa ha inventado 4 maneras de ser cristiano. Estamos esquilmados mentalmente. En 2000 años no sale un cristianismo por 500 años. Que ahora aparezca otra forma, deberíamos felicitarnos. Y ojalá aparecieran 4 formas nuevas a la vez de ser cristianos, que vendrán, si no a la vez, vendrán una tras otra. Y al final de los siglos, pues se habrá sido cristiano de unas diferentes maneras. Dependerá un poco de la iniciativa o de la oposición de los humanos. Se puede ser cristiano de 1000 maneras. Lo hemos sido de 4 hasta ahora. Habría que empujar a que lo seamos rápidamente las 1000 maneras posibles, 1000 que son millones de maneras, y todas diferentes, y algunas incluso opuestas. Si lo humano es una rueda que rueda, está claro que los grados de la rueda pueden ser contrapuestos, ¿verdad? El 180, el 300 pueden ser grados opuestos de una rueda que rueda, y uno puede ser cristiano igualmente. Una circunferencia puede ser cristiano aquí como aquí, con una contraposición, o se puede ser cristiano aquí, y está claro que estos son contraposiciones, o se puede ser cristiano así, pero no solamente se puede ser cristiano aquí, es que se lo puede ser aquí, que es la postura contraria. Se puede ser cristiano aquí como estamos hoy, y mañana con un poco de esfuerzo seremos cristianos aquí. Esto es de poco mérito, si hay unos grados de diferencia. No, es que mañana o pasado los que estamos aquí, siendo cristianos aquí, fieles al cristianismo, seremos cristianos aquí en una oposición total a esta, fieles también al cristianismo. Y más todavía, y aquel que tuviera la osadía de pensar, es que aquí se es cristiano muy bien y hay que oponerse con todas las fuerzas a que se sea cristiano de otra manera, este estaría ya matando aquí, dentro de sí, la futura posible realidad cristiana que iba a aparecer con más riqueza para todos los cristianos. La riqueza es el cambio para nosotros, para Dios no. Para Dios la riqueza es la ontología, el espesor del ser. Para nosotros que no somos espesos de ser, el cambio es justamente la forma de ir siéndonos, ser una cosa y otra y otra y otra. La multiplicidad sumada puede llevarnos a una personalidad, mientras que en Dios es la unidad acumulada lo que le hace persona. Esto ya lo sabemos de la teología, pero dado que al hombre es la multiplicidad, es decir, la infancia, la pubertad, la juventud, la vejez, lo hace hombre, así también en historia política o religiosa sucede lo mismo. Los que somos vacíos de contenido, que lo estamos construyendo, no tenemos más remedio ni solución para construir el cogollo nuestro que la multiplicidad de situaciones. Ahora estamos pues en una época de privilegio en la cual se dan cambios radicales. Estos cambios, como digo, sorprenden, maravillan, asustan y suicidan a muchos cristianos porque no están preparados. El curso pues está dictado, pensado, y será dictado si Dios lo quiere, desde el punto de vista histórico, pero no para agotar la historia, no es una lección de historia, sino descripciones de situaciones cristianas históricas
puestas delante como un film, como una proyección, para que ustedes vean el cristianismo de hoy, cada cual tiene el suyo y su forma, y las compare con el cristianismo que vamos a explicar. Y partimos en la lección de hoy del año 1000. El año 1000 es una tentación. Yo creo que es más elegante partir del año 1000 que del año 997. Claro, tan fácil, porque es más redondo. Y por otra parte, porque estamos a punto del año 1000 ahora. Faltan 7 años para el año 2000, para el tercer milenio. Pues empezamos con el segundo milenio del cristianismo y con ello intentaremos asomarnos al tercer milenio. Lo del tercer milenio es bonito porque el Papa invoca constantemente el tercer milenio. Y lo invoca para una nueva recristianización, o como él dice, una nueva evangelización. Este es otro tema que hoy no tocaremos. Pero de todas formas el Papa, que no es precisamente un hombre avanzado en los aspectos teológicos e históricos, sin embargo está viendo que algo sucede en profundidad en el cristianismo, de forma que hay que hablar del tercer milenio, no como de una fecha cortante ahí, el año 2000 empezará algo, no, con fecha significativa, está moviéndose ya por aquí dentro algo tan tempestuosamente, tan torrencialmente, que se ve que el año 2000 es una vertiente hacia años que acentuarán más el cambio cada vez hasta que se estabilice una situación eclesial o incluso política entre los políticos, que buena falta les hace también. Pero digo que el Papa, aún siendo poco movilista, no digo inmovilista, pero poco movilista, está viendo que aquí cambia algo y que la evangelización ha de ser nueva. Curioso, por tanto. Los que prediquen el evangelio de forma vieja ni siquiera están con el Papa, que no es un avanzado. Fíjense. Una nueva evangelización. Estamos en un cambio. ¿Por qué estamos en un cambio? No tanto porque sea el año 1000 o el año 2000 en nuestro caso, cuanto porque estamos justamente coincidiendo, quién sabe por qué, por las estrellas o por los cómputos, que siempre son equivocados, estamos coincidiendo con una segunda vez de la venida de Cristo, como llamarían los del año 1000, y esto significa muchas cosas. Cuando Cristo viene, y lo dijo el Señor Jesús, cuando el Señor venga, ¿tú crees que encontrará fe en la tierra? Esa pregunta es de Cristo. Y supongamos que el Señor viene cada 1000 años, que viene constantemente, está claro, viene cada 1000 años y hay que preguntar, ¿encontrará fe en la tierra? La pregunta es muy buena. Si ahora mismo viniera Jesús, que viene, pero de forma aparatosa, con una parusía visible, encontraría fe. Porque encontrar fe es encontrar al hombre de pie vibrando. O encontraría reliquias. Reliquias muchas, Hoy hablaremos de reliquias, pero el siglo de las reliquias es el nuestro. Es el nuestro. Es curioso que ya los chicos, que antes hablaban de retablos y después de carrozas al hablar de sus padres, ahora hablan de reliquias ya. Para los chicos de aquí, bueno, si no en Madrid no, pues en mi pueblo, que serán más cristianos, ya. Sí. Un niño de 15 años llama a su padre reliquia. Está bien. Como todas las reliquias AC son fósiles, fíjate el piropo que supone esto. Así que retablo ya está bien, donde están los santos congelados. Carroza, pues fíjate, en tiempo de los coches la carroza. Y ahora reliquias. Pero es significativo, el cristianismo está lleno de reliquias. Encontrará el Señor fe. La fe es viva, viva. Y aquellos que en una vida viva llevamos una fe fósil, somos un relicario con reliquia. Y eso no se puede. El año 1000 fue descrito por dos monjes. Raúl Glaber, no, esto no tiene mucha importancia, esto es para que sepan nada más, que tenemos documentos, y el monje Richer. Estos hombres vivieron al filo del año 1000. El año 1000 tiene pues muchas cosas curiosas. Lo primero, que viene después del 999, está claro, y estos años son los años en que un gran conquistador, Al-Mansur, por ejemplo, sembró de horror la cristiandad subiendo desde Córdoba por toda Cataluña hasta Francia, Al-Mansur, el vencedor.
Es el año 998, en que un hombre increíble, que era Gerbert d'Aurillac, llegó a ser papa y gobernó hasta 1003. Y también este año, el año 997 aproximadamente, no es muy seguro, Otón III, el tercero de los Otones, de los sajones, instauró, muy joven, a los 18 años, una nueva forma de imperio romano. Con lo cual, los cronistas, tanto Raúl Glaber cuanto Richer, escriben una serie de cosas del año 1000 que nos hacen ver cómo era el mundo de entonces. Son dos monjes y describen el mundo cristiano. No hay otro mundo. Esto de entrada ya sorprende. No hay otro mundo. Bueno, los precolombinos, como todavía el quinto centenario no había operado, pues allá están. Pero el mundo que conocemos, el mundo en el cual escriben, no es más que uno. Tienen algo, conocen el mundo musulmán, pero en relación con los cristianos, veremos si decimos algo, y el mundo oriental, los turcos, por ejemplo, también vendrán más bien fuertes después, con Genghis Khan. Pero todos vemos hay un mundo oriental tenebroso que ellos opinan que no es humano y que por tanto no les interesa demasiado. El mundo es cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Porque a partir de la caída del Imperio Romano, esto nos interesa mucho, todo lo que era mundano fue a parar en la caldera de la Iglesia. De forma que las instituciones, los reyes, las personas, las prácticas fueron cayendo aquí. De tal manera que hay que decir que la Edad Media es el mundo, este es el mundo, en la Iglesia lo envuelve todo. Y no se concibe un mundo sin Iglesia. Un rey que anduviera por aquí, este no es rey, el rey está aquí, es el jefe del mundo, pero en cuanto es cristiano, un rey no cristiano no puede ser rey. Un niño que nace y no es bautizado, fíjense, hoy en día lo que pasaría, no cabe en el mundo, porque el niño que nace es un ser en el mundo, pero dentro de la Iglesia hay que bautizarlo. Lo mismo pasa con los sacramentos, el matrimonio, por ejemplo, incluso pasa con los sacerdotes o con los monjes. Todas las instituciones se sitúan dentro de la Iglesia. Esto lo digo rápidamente porque nos interesa. Pero cuando se reúnen las cortes, piensen por ejemplo en los concilios de Toledo, en el siglo muy anterior, siglo VI y VII, se legisla desde la Iglesia y desde el Estado, tanto con leyes civiles como eclesiásticas. Son comunes las leyes. Las cortes en España, como los capitulares de Carlomagno, siempre legislan lo civil y lo eclesiástico. No es separable lo civil y lo eclesiástico. No se concibe una ley civil que no sea de inspiración eclesiástica y que la Iglesia, los obispos que están en las cortes, no la apoye. Y al revés, no se dará una ley eclesiástica sin que lo civil lo apoye. Lo civil no es más que el brazo secular armado que defiende la Iglesia. Dicho esto, es fácil ahora entender un montón de cosas. Primero, vamos por partes y veremos cómo se instituye el mundo cristiano. En primer lugar, los hombres, y pongo hombres, sin más, los hombres tienen la impresión y saben que acaban de llegar del mundo bárbaro. Esta gente es bárbara y se da cuenta de que es bárbara por muchos motivos. En primer lugar, porque proceden de los bárbaros. Después que en el siglo V los bárbaros ocuparon las mejores posiciones del imperio y hasta se sentaron en el trono del imperio romano con Odoacro, los germanos, para decirlo rápido, las tribus de bárbaros que invadieron Europa, sobre todo el occidente de Europa, se establecieron aquí, pero frente a lo que quedaba de Roma, más frente a lo que quedaba de cristianismo, que era romano y hablaba romano y tenía derecho romano, estos hombres se sienten inferiores. Han triunfado. Es como si lo que parece que va a pasar ahora, como si hubiese una invasión de negros de sur a norte y vinieran los africanos y se establecieran en Europa. Se encontrarían muy felices, es lo que desean, trabajo, comer y situarse bien, es lo que hicieron ellos, pero frente a la marcha que llevan los parlamentos europeos, a la industrialización, a la agilidad del comercio en Europa, seamos un poco optimistas, esta gente instalada se arruga poco a poco. Se da cuenta de que se ha colocado en una casa que le va muy grande. Eso es lo que sentían los medievales durante casi 1000 años. En primer lugar, estos hombres bárbaros, son analfabetos, no leen.
No leen ni escriben. En segundo lugar, son guerreros, belicosos, se dice. Es decir, que hacen de la lucha un mérito. Y tercero, esto es muy importante, son muy religiosos en el sentido que diremos inmediatamente. Nos bastan estos tres datos. Siendo analfabetos, Raúl Glaber, que escribe, pero con esfuerzo, yo no sé si debería subrayarlo de analfabeto, estamos tan acostumbrados desde hace muy pocos años a que todo el mundo lee y escribe bien, lo de bien es regular, pero en fin, todos leemos y escribimos bien, estamos tan acostumbrados que nos parece imposible situarnos en un mundo de analfabetos, donde la gente no sabe leer ni escribir. Los bárbaros llegados tenían un alfabeto, algunos, el de Ulfilas, otros no tenían ni alfabeto, pero además hablaban unas lenguas muy dispares. Y en cambio en el lugar donde se establecieron, Occidente, se hablaba latín, un latín decadente, pero latín. O sea que esta gente ni hablaba, ni escribía, ni entendía siquiera la lengua de las cancillerías, por decirlo así. Con lo cual se quedaron pues en el analfabetismo. Y digo que esto es difícil de entender cuando todos sabemos leer y escribir. Desde luego convendría recordar que en el siglo pasado, hace 100 años, el 80% en España eran analfabetos. Esto ha corrido mucho. Ojalá el cristianismo corriera igual. Y en la Edad Media, pues el 1 por 1000 sabían leer y escribir, pero no más. Y solían saber leer y escribir los monjes, que eran los únicos que tenían tiempo y afición, porque el pueblo tenía afición a la agricultura. Es un pueblo agrícola. Esto también conviene recordarlo antes de pasar adelante, porque la agricultura es la que más acerca al hombre al contacto directo con el mundo. Pongamos agricultura. La agricultura tiene contacto directo con el mito, con la mitología y con la magia. Eso es importante porque los medievales son muy míticos y mitológicos y muy mágicos. Se lo creen todo. Ya les contaré algunos milagros dentro de un rato. Georges Duby ha reunido los milagros que cuenta Glaber, el monje, y que se lo cree todo el mundo. Lo que no cree el mundo es que en los monasterios no haya milagros, porque son lugares de santos los monasterios. Ustedes no han leído todavía a Humberto Eco, se supone, y por tanto les sigo diciendo que los monasterios son lugares de santos, y que allí se lee y se escribe, y está claro que los dioses o los ángeles están muy cerca de esta gente. Los hombres son agricultores, y digo que esto es muy importante, lo ha estudiado de una forma definitiva Henri Pirenne, el gran historiador francés, cuando describió, lo apunto, esto no estaba en la lección, pero es bueno que lo recordemos porque así funcionan las cosas. En Europa, en la Europa romana, esta es Italia, esta es España, y por aquí está África, este es el Mediterráneo. En la Europa romana había grandes ciudades siempre al lado del mar, piensen en Roma, por ejemplo, piensen en Cartago, aquí en África, piensen en Marsella, aquí arriba, piensen en Barquino, Barcelona, aquí, o Cartago, Nova, Cartagena. Toda la economía y la actividad de los romanos, del Imperio Romano, estaba de cara al mar. De forma que cultivaban mal o incluso importaban lo que necesitaban el trigo desde otras regiones que no eran romanas o que eran dominadas por ellos. Pero sí lo importante es que esta gente está asomada al mar. Y las grandes ciudades, las urbes, son siempre marineras, quitadas unas pocas excepciones. Llegan los bárbaros y se sitúan por el norte de Europa y van invadiendo poco a poco, pero no sucede gran cosa, dice Pirenne. Lo que sucede es el siglo VII, cuando los hijos de Mahoma, empezando por Arabia, vienen por el norte de África, cruzan el estrecho, suben por España y se lanzan desde todas partes al mar. Por el oriente se hacen hasta Bizancio, como recordáis, hasta el este, y poco a poco lanzan sus naves al mar. Con lo cual, estas naves, digamos, musulmanas en el siglo VII y VIII, lo primero que hacen es devastar las grandes ciudades. Se cargan Cartagena, Barcelona, Marsella, Roma, que eran ya bárbaras, pero se las cargan de forma que
necesitan algo y asaltan la ciudad y se llevan los comestibles, las mujeres, lo que necesitan y se van. Que la ciudad se reconstruye un poco, pronto vuelven los musulmanes, de forma que los cristianos medievales se enteran rápidamente de que las ciudades, las grandes ciudades romanas, reliquias de Roma, son inhabitables, con lo cual hay un éxodo hacia el interior. De forma que estas ciudades quedan despobladas y los supervivientes se van hacia adentro. Y lo que era antes, esto es de Pirén y es el gran invento, el gran descubrimiento de Pirén, lo que eran antes grandes urbes, ahora se dispersan tierra adentro en grandes zonas agrícolas. Por esto el hombre medieval no es urbano, ni tiene urbanidad, esto ya es medieval, no es urbano, sino que es agricultor. Y es agricultor por culpa de la presión de las naves musulmanas que se hacen dueñas del Mediterráneo en el siglo VIII y IX y dominan todo el Mediterráneo. De forma que una nave no musulmana que se atreviera por el Mediterráneo se exponía a ser liquidada rapidísimamente. Y cualquier ciudad o pueblecito asomado al mar, es muy fácil que lleguen los moros de noche, se hagan con lo que y se vayan. Por tanto, son inhabitables e inseguras. Con lo cual la gente, poco a poco, por radios, va hacia adentro y se establece la gran agricultura medieval dirigida por los monjes, que son los únicos que reciben las tradiciones del pasado. Así tenemos pues un mundo agrícola, no ciudadano. Ciudades empiezan, ya saben, l'essor, que dicen los franceses, de las ciudades es en el siglo XII. En el siglo XII. Es tan curioso el tema de Pirén, es tan genial el descubrimiento de Pirén, que decimos que la Edad Media se hizo agrícola, es decir, medieval. La Edad Media nace en el siglo IX, en realidad se establece ya en el siglo IX, gracias a la presión que desde el mar hacia tierra ejercen los musulmanes. Así que la Edad Media se debe a que el Mediterráneo se cerró para los cristianos y el cierre del Mediterráneo empujó a la gente tierra adentro y no les dejó habitar las ciudades, que decayeron y se destruyeron. Es tan verdadera la tesis, no hipótesis ya, de Pirén, que es curioso que cuando los catalanes, los primeros por el este, empezaron tímidamente a lanzar naves, los Aragón y Cataluña son las primeras naves que se aventuran por el Mediterráneo, y poco a poco aprietan a los musulmanes y los reducen a sus tierras, conquistando todo el centro del Mediterráneo y hasta Oriente, hasta Constantinopla. En este momento, estamos en el 1300, 1400, en el momento en que los musulmanes dejan de ser dueños del Mediterráneo y se cruzan con las naves catalanas, que son más poderosas que las suyas. Roger de Flor decía que un delfín que cruzara el Mediterráneo, si no llevaba las 4 barras, era liquidado rápidamente. Pásenselo a Pujol y lo entenderá bien. Así que estas naves, digo que es tan interesante el tema, que cuando las naves catalanas, poco a poco y a través de casi 100 años, se hacen dueños del Mediterráneo, cada vez se arrugan, se encogen más los musulmanes. ¿Y qué sucede? Primero, que empiezan a aparecer otra vez las ciudades en los bordes del mar, y segundo, que la Edad Media ha terminado. Estamos en 1400, Renacimiento. Así que tiene razón Pirén. Cuando el Mediterráneo se hace musulmán y la vida en los bordes, en la ribera mediterránea, es imposible, nace la Edad Media. Cuando vuelve a ser posible la vida en los bordes y los musulmanes son reducidos a sus tierras, nace una época nueva, el Renacimiento. Basta a veces geografía para explicar infinidad de cosas. Ahora volvamos pues a nuestro tema. Son agricultores. No pueden vivir en el borde del mar y se distribuyen la tierra. Y estos agricultores, como he dicho, son muy míticos. Primera idea, porque ahora viene la Iglesia. Y la Iglesia, que se da cuenta de que los recién llegados, que los bárbaros son agricultores y analfabetos. Ahora ponemos dos cosas, el hombre analfabeto y agricultor. Viene la Iglesia ya de evangelizar este mundo. ¿Y quién es la Iglesia? En este momento, antes de lo que estamos contando, a partir de los tiempos carolinos, la Iglesia es monástica. Los monasterios son los amos de la situación.
Los monasterios se establecen en territorios que han de ser normalmente estaban abandonados. Empieza la agricultura, como digo, después de la presión musulmana. Y estos territorios han de ser roturados, por ejemplo, y han de ser ordenados en ciclos para la siembra y la recogida de todo lo que se quiere producir. Y esto lo saben curiosamente los monjes, porque los monjes en sus monasterios muy elementales han recogido lo poco que quedaba de la cultura romana. Por ejemplo, las geórgicas de Virgilio, que es una explicación de cómo debe cultivarse la tierra. Los monjes sabían latín, sabían leer y escribir, los que sabían leer y escribir, y con lo que sabían del latín y con lo que sabían leer, ordenaban la agricultura. Por eso, en el monasterio, donde había muchas vocaciones, estaban llenos siempre alrededor. Primero, proliferan los empleados del monasterio, algunos matrimonios que cuidan de los animales o ayudan al monje en la roturación de los territorios, hasta que poco a poco alrededor del monasterio se va colocando cada vez más gente y nace un pueblecito. Siempre en torno a cualquier monasterio, piensa en el centro de Europa, hay pueblecitos. Gente que vive a la sombra del monasterio y dirigida por el monasterio. Fueron los monjes, los benedictinos, los que enseñaron a cultivar Europa. Esta Europa tan hermosamente cultivada que aún tenemos y explotada, vienen de la enseñanza de los benedictinos, los que tenían en depósito el tesoro del saber de los romanos, que eran buenos cultivadores, como sabéis. Pero a la vez, estos pueblecitos que tímidamente se adosan al monasterio, no hay catedrales, la catedral y el cabildo de la catedral es un monasterio profano. La catedral es la iglesia del monasterio, el obispo es el abad y el cabildo son los monjes que están alrededor del obispo. Piensen en San Martín de Tours, en el sur de Francia, por ejemplo. Estos monjes, a la vez que enseñan a roturar la tierra, a cultivar la tierra, cosa que no sabían hacer los bárbaros. Yo no sé si corro demasiado. ¿Saben por qué los bárbaros no sabían cultivar la tierra? Porque eran nómadas todos. Y los nómadas no cultivan. Es así de sencillo. Lo que pasa es que, bueno, dejemos la historia. Pero sí es importante todo esto para situarnos. O sea que todos estos bárbaros eran tan bárbaros que ni siquiera sabían arar la tierra. Pues sí. Si venían cociendo la carne sentados en ella y la comían, los bárbaros. No sabían nada, vivían otra cultura, era otra cultura. Entonces, la cultura nómada es una cultura. Y es tan cultura que el Génesis dice que es la única. ¿Sí? Los sedentarios no tienen razón, son los nómadas los que tienen razón. Caín, sedentario, mató a Abel, que era nómada, porque Dios no bendecía a Caín. Así que, fíjense, y ahora vienen estos sedentarios que tienen razón espiritual. Nosotros, digo, estos nómadas, nosotros que nos sentamos muy bien, somos nómadas, espero. Es que este curso es un curso nómada. No queremos aprender a dar el salto de caballo hasta el año 2000. Los recalcitrantes son sedentarios. Nosotros somos nómadas. Somos herederos de estos bárbaros, pero de estos bárbaros nómadas. Bueno, pues estos nómadas no sabían cultivar la tierra y los monjes con mucha paciencia se lo enseñaron. Pero y además los monjes asumieron el deber de hacerlos cristianos. Ahora viene el tema. Así que hay dos roturaciones. La roturación de la tierra y la roturación del alma bárbara, que era mucho más dura que la tierra que cultivaban. Esta gente era muy dura, muy dura. Todavía hoy en España no sucede tanto, pero ustedes habrán ido alguna vez ahí por Alemania o por un poco más arriba de Europa, y hay cada bicho de leña de roble que no hay quien le meta diente, ¿eh? Son durísimos los alemanes, por ejemplo. Son durísimos en sus convicciones, por eso van adelante. Son como una máquina de triturar, militares, trituran todo, y les sueltas teología, la trituran, y bien que la trituran, y les sueltas un hombre y también lo trituran. No es hablar mal, sí es decir lo fuerte, lo brutalmente duros que eran nuestros padres bárbaros. Nosotros somos también hijos de estos bárbaros, y no más civilizados los visigodos y los ostrogodos y los alanos y los suevos. Esta gente, ¿no creen ustedes que comía mejor o que hablaba mejor que los del norte? Somos hijos de estos bárbaros. Bueno, pues la iglesia, los monjes emprendieron la tarea de cultivar el alma. ¿Y cómo la cultivaron? Hicieron bien, sin saberlo, porque claro, no pierdan nunca de vista ahora
que el sujeto y el objeto es el mismo. Este es el hombre que es analfabeto y es agrícola. Y aquí está el monasterio, que es el centro de la cultura, y cultura viene de colere, cultivar, de cultivar la tierra y el alma. Dos cosas paralelas. Pero resulta que el monasterio, el monje o el abad, instructor, es bárbaro como estos. Lo que pasa es que lo han pasado por el molde y le han quitado un poco las aristas y ya no roza tanto, pero es un bárbaro. Por tanto, este hombre, el maestro, sabe quién es el alumno que tiene debajo. Tanto si es un pequeño pueblo alrededor del monasterio que se encuentra ahí y se ven con el monje o con los monjes los domingos, cuanto si es un chico, que a veces sucedía, que es entregado por la familia al scriptorium. Scriptorium es la escuela del monasterio, donde los monjes se dedican a copiar manuscritos. No hay imprenta, que es del siglo XV, y entonces lo que hacen es copiar manuscritos. Tú tienes un manuscrito de Virgilio, le dice un monje al otro, de otro monasterio, por ejemplo en San Gal, en Suiza, donde está lleno de manuscritos medievales todavía. Bueno, pues yo te dejo a ti un Horacio, y tú lo copias, tú me dejas un Virgilio y yo lo copio. Y así corrían, pero copiados a mano cada vez. Y hay que pensar que las copias, dedicarse a los manuscritos medievales, es una tarea desagradabilísima. Yo sé que iré al cielo por eso. Jamás sufriré tanto como sufrí con manuscritos medievales. Estos hombres copiaban a su manera. Durante la Edad Media hay 4 clases de escritura. La uncial, por ejemplo, de la primera, pues está, y al final está la gótica, pero están las carolinas de diferentes países, y has de saber todas. Es como leer, pues, diferentes alfabetos abecedarios. Escriben de 1000 maneras, de tal manera que tú ves una página y dices, este es un monje, y francés, y del 12, y no falla, y además lo has de saber, es el examen, por una letra, si no falla. Pero estos monjes, al copiar, claro, copiaban. Primero, fíjense bien, normalmente castigados por el superior. Me copiarás un Virgilio. Segundo, en dificilísimas condiciones, tinta mala, por ejemplo, pergamino malo, a veces escaseaba el pergamino y cogían un pergamino ya escrito, lo raspaban y volvían a escribir encima. Se llama un palincesto, una palabrita bonita, un palincesto. Y hoy hay el sistema de leer las dos lecturas sobre un palincesto. La primera, que es la última, que se ve bien, y después la pasas un poco con el líquido y emerge debajo la segunda, la que el monje había borrado. Y suele poder leerse también, de forma que los manuscritos palincestos son los más difíciles, porque claro, has de leer dos escrituras, una encima de otra. Es que además los monjes, además de usar caligrafía diferente y de tener prisa porque era un castigo, normalmente tenían las horas muy contadas. ¿Por qué? Porque no había luz. Qué tontería, y nadie repara en ello. Una mala vela, si la tenía, y si no, no podía escribir. Les cuento una anécdota que suelo contar, y es que hay un manuscrito luliano de Ramón Llull, pero este es del siglo XIV, ya, 1300, por tanto todo esto es difícil. Las carolinas y las góticas primitivas son el tormento. Bueno, pues con una gótica ya decadente, el siglo XIV, hay un manuscrito de Ramón Llull del Ser de Dios. Y bueno, empiezas a leerlo. Hay que leer los manuscritos. Y le coges práctica. Pero es que resulta que este señor lo primero abreviaba, todos abrevian. Para poner Q se pone una Q y un pico encima. Para poner propter, pues se pone una P y una R. Pero estas son abreviaciones conocidas en todos los diccionarios, porque abrevian. Claro, como escriben sin gusto, además muchas veces no entienden lo que escriben, ya me dirás tú, como los niños. Escríbeme 1000 veces, no enredaré en la clase. Y el niño llega a escribir con 2 lápices. Eso hacen los monjes medievales. Entonces van abreviando todo lo que pueden. Pero es que además, el monje copia de un manuscrito que tiene delante. Y los manuscritos que uno tiene delante, bueno, pues son manuscritos. Supón que copia esta obra de Ramón Llull. Pero puede suceder que el manuscrito en una línea termine dicebat rex, ¿no? Dicebat rex. Pero si en la otra línea va diciendo cosas, y justamente el final de la segunda línea termina también dicebat rex. Eso se llaman homoteleutas, terminan iguales. El monje que copia saltará siempre una línea aquí.
porque como copia por el final, dice, esto ya está escrito. Entonces la línea de arriba la salta. Claro, porque él busca, dice Barrett y dice, esto ya está escrito, y salta la línea segunda que dice, y así sucesivamente. Los homoteleutas se saltan siempre, pero si además los monjes son entusiastas, y van copiando, y si el párrafo es bonito, a continuación te pone, ¡qué maravilla! Y tú te crees que es del autor, y es del copista, y por tanto has de ver lo que interpolaciones el copista. Y hay copistas tan arrobados en lo que escriben que están interpolando constantemente, de forma que tú has de ir quitando. Bueno, pues yo me encontré con un manuscrito de estos, muy mal escrito, muy abreviado, saltando todo lo que podía, a veces párrafos enteros. Me acuerdo que me enfadé tanto que le dije a uno de los compañeros de Friburgo, mira, una cosa estoy seguro, el día que llegue a la eternidad, si logro saber quién es el autor de este manuscrito, te aseguro, sí, le parto la cara, sí, si eran 40 páginas y nos llevó 2 meses a 3 o 4 de descifrar aquello. Pero fuimos tontos. Cuando uno ya está bien enfadado, después de la lectura, esto sucede cada día en los manuscritos, llegas al final, el explicit, y pone explicit. Aquí termina, menos mal que terminamos. Sorpresa. El manuscrito está en latín, y el explicit dice, en castellano, pido perdón al lector, un castellano que empieza a titubear, del siglo XIV. Y además era un monje, será fácil de encontrar, que escribía en Mallorca, cosa que no habíamos visto porque no aparecía. Pido perdón al lector por la mala escritura. Escribo de rodillas y castigado por el superior. Me conceden una vela cada noche y he de seguir escribiendo cuando se termina la vela. Espero que Dios tenga misericordia de mí. Y punto. Ya me dirás, ¿qué haces con este escritor? A ver, claro, es un santo, y tú le querías partir la cara. Lo que pasa es que los manuscritos conviene leerlos por detrás, porque suelen tener secretos casi todos. Y además es muy bueno porque cuando hay un manuscrito que vale la pena, que se llama medieval, apenas tú vas copiando, transcribiendo el manuscrito, lo que has de hacer es una ficha policíaca, que llamamos nosotros. Porque así fichas al autor y vas poniendo, abrevia mucho. Después, de golpe vas leyendo, otro, salta homoteleutas. Se enfada de vez en cuando y critica el texto, que también lo hace. ¡Qué mal! Lo critica el texto. Entonces, sabes que este trozo de crítica, entonces, cada vez que lo encuentres, posiblemente no es del autor, sino del copista. Es, apologista del autor. Alaba mucho. Cuando al final has terminado el manuscrito, tienes una página con la fotografía del autor. Claro, y esto ya lo saben todos. Y cuando alguien te dice, tú has transcrito un manuscrito del 14 anónimo, pero que... Y tú dices, mira, si es un manuscrito con esa letra y sobre esta fecha, mira, esta es la fotografía, ya sabes cómo has de tratarlo. Y se pasan fotografías, conocemos de memoria todos los autores, los pintaríamos. Y este pobre fraile arrodillado con una vela quemándose las cejas, castigado por el superior que debió dar 2 días para copiar, fíjate. Es que si no copiaban, entonces sucedía lo que también sucede en el monasterio. Cuando estos agricultores y analfabetos se portan mal, hay unas penitencias, y esto sí que es importante. Primero, son analfabetos. Esto quiere decir que no tienen acceso a los manuscritos, ni a la cultura. Claro, no pueden leer ni escribir los habitantes de Europa. ¿Qué hacen los monjes para ello? Pues con el esfuerzo de desrudizar. Notar que lo de rudo va muy bien. Rudo viene de rus ruris, y rus en latín es el campo. Son campesinos todos, no lo he dicho. Rudus, rudo, se opone a urbanus. Urbanus es de urbs, ciudadano. Bueno, pues los romanos eran ciudadanos y urbanos, con lo que significa todavía la palabra. Urbano es urbanizado, tiene urbanidad, eso es. En cambio, después de la dispersión, del empuje de los musulmanes, esta gente se quedó rústica, del rus. En vez de urbano, es rústico, o rusticanus, como dicen los medievales, más que, todavía suena peor, ¿verdad? Más que rústico, rusticano. Pues eran tan rusticanos nuestros abuelos medievales que los monjes, viendo que la letra no les entraba, inventaron un sistema prodigioso, y era la pintura y la escultura.
Y así en las catedrales ya empiezan las primeras iglesitas románicas y después las góticas, son un despliegue de escultura. Y el papá cuando iba a la iglesia decía al niño, ¿ves? Este es Moisés. Claro. Y como habían oído hablar tanto, no porque leyeran, sino porque los monjes explicaban y predicaban, y el niño decía, papá, ¿y quién es Moisés? Pues Moisés es el que sacó el pueblo de Israel. Con lo cual, analfabetos como eran, la verdad, se la pasaban, tenían muy buena memoria. Y aparecía Noé en el arca y aparecían. Pero es que además, ya en el paso al gótico, ya estamos después del año 1000, la instrucción se hizo de una forma todavía más agradable, yo diría casi como el cine de hoy. No solamente había escultura y arquitectura, desde luego la había, sino que había unas inscripciones luminosas, son los ventanales de las catedrales. Los ventanales son catecismos abiertos y además luminosos. Hoy Roma publica un catecismo que supongo que vendrá lleno de negruras. Los medievales hacían catecismos llenos de colorines. Vayan a Chartres o a León de España. Es un juego de colores. Claro que el niño y el joven entrando en la iglesia, ¿quién es aquel? Aquel tan brillante. Y era Moisés o quien fuera. Se veía esto en los ventanales. Tanto es así que se llamaban la Biblia Pauperum. Los ventanales son la Biblia de los pobres. Los ricos son los monjes, no por el dinero, pauperum significa los desabastecidos. Los monjes, que eran ricos de cabeza, leían la Biblia en la Biblia, leían la Biblia. Pero los rusticanos, que no sabían leer, leían la Biblia por pintura, pintaban. Así que nuestros hijos, que tienen la suerte, vuestros hijos, que tienen la suerte de estudiar la química y la física en proyecciones, que nosotros aprendimos en lecciones, y lo difícil que era. Están copiando la Edad Media. La proyección en colores entra por los ojos y el niño se la lleva. Por eso los medievales muchas veces sabían más Biblia que nosotros y eran analfabetos. Hay una situación curiosísima de la iglesia medieval, una iglesia de analfabetos. El analfabetismo, además, no dolía a nadie, más que a los 4 sabios que había. ¿Por qué? No solo porque todos eran analfabetos, sino porque no había nada que leer. ¿De qué servía saber leer? Había 4 malos manuscritos, lo bueno estaba en ventanales. ¿Para qué? Lo hemos pensado. Nos hemos dedicado a leer nosotros y a leer siempre desde que apareció la prensa. ¿Por qué hay periódicos que se pueden vender y se pueden editar? Porque hay lectores. ¿Y por qué hay lectores? Porque hay periódicos. Sencillamente. Esta es la historia. Bueno, pues los medievales no sufrían por ser analfabetos, porque todo el saber, prácticamente el saber eclesiástico, estaba a su alcance sin que supieran leer. Con tal que miraran e interpretaran, esto lo hacían los padres muy bien, una escultura o un ventanal, lo tenían todo hecho. Y eso fue serio, porque verán ustedes cómo este cristianismo es diferente absolutamente del nuestro, que hasta los sacerdotes se permitían ser analfabetos, y lo eran. El mal no se ha curado todavía, pero entonces eran más que hoy, analfabetos. Los curas no sabían leer ni escribir, algunos sí, sobre todo los monjes. Los monasterios, no lo olviden, los scriptoria, en los lugares de copia, pues obligaban y además atraían al monje a copiar. Recuerden a Umberto Eco, que no es un medievalista, pero cogió bien, agarró bien el tema medieval. El scriptorium es el centro de vida del monasterio y ahí están los secretos de la vida, incluso secretos de farmacia, secretos de venenos, naturalmente, que los podías tener escrito en un buen libro, sin peligro, porque nadie sabía leer. Ahora, si venía un listo que sabía leer, te copiaba la fórmula y te mataba, naturalmente. Pero no, la lectura era un libro cerrado. Los curas no solían saber leer ni escribir. Antes de terminar esta parte, quiero entrar en el tema de los sacerdotes, porque los monjes, que eran a su vez analfabetos corregidos, agricultores de mucha categoría, a lo de las penitencias las juntaremos con los clérigos y nos irá mejor. Ahora viene el clérigo. En un principio el clérigo y el obispo era monje, lo cual quiere decir que tenía una cierta cultura. He dicho que los monjes tenían cultura y se escogían los obispos en los monasterios e incluso los papas, y los grandes papas fueron monjes. Esto lo veremos en otra lección. El clérigo, una vez que el monasterio
fue monasterio y tuvo ya más dispersión de fieles, de forma que el pueblo, piensen en Cluny, por ejemplo, que es un ejemplo típico, que creó pueblecitos alrededor y además en los viñedos y en las tierras tan hermosas que tiene la Borgoña, estos pueblos, poco a poco, se fueron alejando, vivían por su cuenta, con lo cual un monje solía ir los domingos, lo de los domingos también lo veremos, no es obligación de ir a misa, otro detallito por si acaso. La obligación de ir a misa es de 1215, Concilio Lateranense IV, 1215. O sea que faltan 215 años para que sea obligación ir a misa. Esta gente iba a misa cuando podía, y ya veremos de qué forma si tenemos tiempo. Hoy, como ven, es una miscelánea para situar. Luego veremos en otras lecciones más concretamente lo que queremos decir. El clérigo. El monje acudía a los pueblecitos que se iban apareciendo un poco más lejos del monasterio, en un lugar estratégico para cultivar una viña o unas viñas. Un monje atendía. Pero pronto apareció la idea de que, vamos a ver, si yo tengo aquí una viña que está, pues, a 40 leguas del más cercano monasterio, es un señor o un conde, un comes, un amigo del rey, que ha recibido una viña aquí y que está lejos del monasterio. Si yo edificara una iglesita en la viña, pues tendrían los cultivadores de la viña, pues tendrían por lo menos los sacramentos, ya veremos también en otra lección lo que esto significa, cerca, tener la iglesia cerca. Muy bien. Pero si el monasterio no estaba conforme, o esto se hacía espaldas al monasterio, está claro que lo menos que sucederá será que el abad diga, bueno, pues esta hermosa iglesia que has hecho, que la cultive tu tía, que para esto eran muy buenos los medievales. Así, las cosas justas, bien justas, y si no, venganza al canto. Y entonces, ¿qué pasa? Hombre, pues que el noble que ha edificado esta hermosa iglesia para que los campesinos de aquí tengan una asistencia, estén cerca de ella, no logra que un monje vaya a atender la iglesia. ¿Y qué hace? Bueno, pues coge un campesino que le guste, o su propio hijo, nunca el mayor, que es el heredero, sino el segundo, y si es medio tonto, mejor, y lo lleva al obispo, o a veces al jefe del monasterio, si es obispo, y le pide que lo ordene. Con lo cual el campesino menos rudo, o el hijo más tonto del propietario, eso se llama derecho de patronato en la Edad Media, el propietario de la iglesia la ha edificado él, es propietario. Entonces el propietario ha de cuidar que sea atendida la iglesia. Y esto lo hace ordenando a un hijo suyo que no le valga para otras cosas. Los curas son aquellos que no valen para otras cosas. Que no valga para otras cosas. Y en segundo, y lo exige él, va con su hijo, tú atenderás la iglesia. Lo lleva al obispo, le impone las manos y ya está. Y si no tiene hijos o no le gusta el hijo que tiene, pues coge un campesino, lo lleva al obispo, le impone la mano, pero sin más. O sea que este campesino, de la noche a la mañana, es cura, porque el obispo le ha impuesto las manos. ¿Y qué sabe de? Nada. Sabe como los demás, lo sabe todo. Con que lea un ventanal, ya sabe, ¿verdad? Y así aparecen, en primer lugar, los curas de los patronatos que son elegidos por el patrono a dedo. Y recuerden que la iglesia exige el celibato en este momento, no tanto como en el 11, faltan 100 años para Gregorio VII, esto lo veremos, pero sí que no permite que jueguen demasiado los curas. Que hará un cura que es cura porque su padre ha dicho, tú has de cuidar esta iglesia y te vas al obispo que te ordene y eres el cura. O un campesino, tú has de cuidar esta iglesia. ¿Qué hará este hombre? Hombre, pues como la iglesia le da para vivir, lo cual es importante, procurará arreglarse entre el cura y la castidad. No tiene mucho problema. No se puede casar, pero puede hacer todo lo demás. Y lo hace. Por esto nos maravillamos que todos los curas medievales tenían sus focarias, que decían ellos, mujer del hogar. Claro. Pobrecitos si no tenían ninguna vocación. En la Edad Media dicen que el monje, monacum facit, el monje lo hace, aut propria voluntas, aut paterna decisio. Un monje lo hace, o su propia voluntad del monje, o la decisión del padre. Tú serás monje, y ya está. Y claro, está claro que estos monasterios, una vez que tenían a lo mejor 200, Cluny llegó a tener 3.000 monjes, un solo monasterio, 3.000 monjes. Un monasterio donde el 40, el 50, el 70% son a dedo de su padre,
lo primero que hacían los buenos monjes era poner rejas en el monasterio, evidentemente. Eso se llama clausura. Para que no salten y para que nadie entre, lógicamente. Es tan fácil. Hoy, ustedes vayan pensando las cosas. Tú montas y hoy un monasterio a ver lo que diría el país. El país no es el país, es el país, la prensa. A ver, y en la Edad Media, pues, es tan natural, que los curas no se pueden casar, pues no se casan. No se les pide más, no se casan. Todo lo demás, lo que quieras, no se pueden casar. Pero estos curas que tenían o no tenían vocación, como digo, y que entraban pues por el dedo de su padre, pocas veces por su voluntad se iban al obispo, se ordenaban y atendían la iglesia. Está claro que esta iglesia de patronato era como una fundación para atender a la iglesia. Ellos exigían vivir de la iglesia. Y por esto los fieles que acudían a la iglesia pagaban todos los servicios. Cosa que hoy está muy mal visto, por cierto. Bautismo, 28 florines. Casorio, 45 florines. Misa, esto todavía subsiste, 500 pesetas. El pobre cura ha de vivir. Pero este cura predicaba al pueblo y enseñaba lo que él sabía, de pura vista. No sabía leer ni escribir, como no fueran, bueno, todavía en 1200, el Papa Inocencio III, que fue un gran papa y que murió muy joven, a los 38 años, tenía unos visitadores, los llamamos nuncios apostólicos, que corrían por Europa. Y el nuncio que corría por Francia, pero por el sur, por el país de Oc, por los países de Oc, le escribió el nuncio al Papa que había encontrado un obispo en Agen que ordenaba sacerdotes indebidamente. Esta es la carta del nuncio al Papa. Pero tenemos la carta del Papa al nuncio, porque la correspondencia de Inocencio III está toda intacta, en una gótica perfecta, en el Vaticano. Fíjense lo que debía decir el nuncio, que Inocencio III escribe al obispo de Agen y le dice: a partir de hoy, cuando ordenes un sacerdote, te exijo que sepa de memoria los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y la fórmula de la consagración. Tú ahora piensa, ¿qué gente ordenaba este obispo? Pues gente que no sabía el Padre Nuestro, ni los 10 mandamientos, ni la fórmula de la consagración. Que ahora cuando en la segunda parte veamos las reliquias verán cómo debían hacerlo. Hoy diríamos absolutamente inválidamente. Además, sobre todo en el siglo XI, empieza ya el titubeo de las lenguas romances. Y estos curas estaban entre el latín y la lengua que hablaban con su madre en su casa, que era romance, el inicio del castellano, del catalano, del portugués o del francés, pero ahí andaban. ¿Cómo hacía esta gente para consagrar? La fórmula bailaba. Entonces, ¿consagraban? Sí, la voluntad de consagrar. Ah, basta la voluntad. Hombre, en un corto, ¿qué vas a hacer? Claro que basta la voluntad. Claro. No sabían leer ni escribir, pero tiene otra consecuencia el tema. El obispo de Agen ordenaba a gente que no sabía ni el Padre Nuestro, ni los mandamientos, ni la fórmula de la consagración. Y el Papa le exige que a partir de ahora, por lo menos, les prepare. Digamos que es el primer seminario. El obispo coge a 1 o 2 candidatos, los tiene unos días a su lado, unos días podían ser unos años porque las cabezas eran de roble, y a ver si les metía el Padre Nuestro en latín y los 10 mandamientos sin titubear demasiado y la fórmula de la consagración. Por lo menos para que supieran de memoria administrar los sacramentos. De esto quedan residuos y el más sonado, que la gente, gracias a Dios, no se ha fijado, es el de los misales. Todavía en los misales castellanos, pero sobre todo en los misales latinos que ya no se usan, de San Pío V. Si ustedes se fijan, el misal viene en un tipo de letra normal, y cuando llega la consagración, en latín, hoc est corpus meum, estas letras están en rojo y así de grandes, porque como al cura una H, o si la veía grande y roja, por lo menos salía hoc est corpus, es un analfabetismo, es decir, que aún los misales de hoy son testigos del analfabetismo de los curas, que para que no se equivocaran les ponían letras inmensas en el lugar de la consagración para que por lo menos esto lo dijeran como toca. Esta es la iglesia medieval. Termino aquí y dejo pendiente lo de las penitencias, porque aquellos hombres eran muy cristianos, esto es lo que quiero subrayar, pero inconcebiblemente cristianos para nosotros. Eran radicalmente cristianos.
esta tierra permeable aceptaba todo el agua, la lluvia de toda la evangelización, pero seguía siendo tierra muy dura. Y por esto estos hombres eran profundísimamente cristianos y escandalosamente pecadores. Nadie ha pecado tanto jamás como un abuelo medieval. Queridos amigos, quiero recordar lo que dije al principio y que no sé si quedó muy claro. Y es que la lección de hoy es una miscelánea. No es tanto un alarde de conocimientos, que no tiene sentido, sino un intento de colocar las piezas en su sitio, de forma que durante el año no tengamos demasiadas dificultades para situarnos y entender bien lo que vamos a decir más concretamente que hoy. Hoy es una situación, una ubicación en la Edad Media, en el año 1000, para que desde allí podamos entender un cristianismo que no es en ningún aspecto el nuestro. En un aspecto, y es en lo eterno del cristianismo, pero en su versión mundana y humana no es igual. Sigamos con nuestro tema. Antes de explicar lo de la penitencia que he dicho que explicaría, quiero explicar otra cosa todavía que me falta. Y es que el hombre medieval, gracias a la intervención de los monjes, nunca pierdan de vista que todo el románico, hasta el año 1000, es monástico. Monástico. Si han leído a Duby El mundo de las catedrales, se darán cuenta de este cambio. Las diócesis, por decirlo así, es una tontería, pero gobernadas por el obispo y por un cabildo y por unos clérigos, empiezan sobre el año 1000 o después de él. Antes, el mundo es monástico. Los monjes son los educadores de Europa. Europa, lo que estamos diciendo es la cuna de Europa, nace bajo la roturación de los campos, la agricultura, y la roturación de las almas, la agricultura espiritual, que dirigen siempre estos monjes llenos de buena voluntad, muchas veces rústicos, muy representantes de su pueblo, pero transmisores de todo lo que queda de cultura anterior a la Edad Media, puesto que en sus monasterios se transcribió y se copió todo aquello que hoy sabemos. Nos falta pues la unión y la sutura entre el mundo mundano, el mundo de cada día, y el mundo espiritual. El mundo en el cual se mueve el hombre, que es el mundo civil y eclesiástico, ahora junto a aquella figura que teníamos antes, el mundo en la iglesia. Esta iglesia a su vez se mueve dentro del mundo espiritual o del reino de Dios. Digamos por tanto que si queremos poner tres esferas, este sería el mundo mundano, el mundo político, que se mueve dentro de todo el círculo de la iglesia. Esta es la iglesia, este es el mundo, y esto es el cielo o el reino de Dios. Hay interferencia entre los tres mundos, de tal manera que lo seglar no se explica sin lo eclesiástico, y ahora ya tienen modos de interpretación, ¿verdad? Todo lo que los seglares manejan y saben, lo deben a la iglesia. A nadie más, a nadie más. Esto no es propaganda a favor de la iglesia, espero que esto quede bien claro, sobre todo en mí, que soy anticlerical, no sé por qué, supongo que por... Bueno, ya. Decía Ortega que ser anticlerical no tiene comparación más que con otra cosa, y es ser clerical. O sea, tan malo es, o tan bueno es, lo uno como lo otro. Espero que no parezca, y si parece, no es propaganda de la iglesia. La realidad es que una iglesia, habría que decir al lado, que la iglesia que evangelizó lo rusticano medieval era una iglesia muy rusticana a la vez, ¿ven? Y por tanto muy poco eclesiástica en el sentido moderno. Nunca los medievales, por lo menos hasta el año 1000, sintieron la tentación de levantarse contra la iglesia, cuando ella se lo daba todo, incluso la agricultura. La organización de un pequeño pueblo era la iglesia, la lectura, y cuando no la explicación de los grandes misterios humanos, esto que hoy manejamos también con palabras, lo hacían ellos, pues como sois analfabetos, os lo pinto. Y ahí están los capiteles y los coros medievales y los ventanales medievales, sobre todo los góticos, que son libros muchas veces mejores que los nuestros,
llenos de significación. Incluso los colores de los cristales están estudiados para que sean didácticos. Chartres es un ejemplo. Chartres es un mosaico y museo de 1000 cosas. Y además nació justamente sobre el año 1100, que es cuando el mundo se doblaba ya hacia una novedad que no veremos de momento. Así como el mundo laico se mueve dentro del mundo de la Iglesia a la cual le debe todo, así también la Iglesia, con el mundo laico dentro, se mueve alrededor de una inmensa esperanza que es el reino de Dios. De tal manera que para los medievales, y eso lo cultivaban muy bien los monjes, por mil motivos. Primero, un motivo objetivo. Los medievales sabían que en este mundo conviven permeándose los vivos y los muertos. Los santos conviven con los vivos y los vivos conviven con los santos. Y el misterio de la vida y de la muerte, que en la Edad Media no tiene significancia, más que cuando vienen las grandes pestes posteriores al año 1000, el misterio de la vida y de la muerte es un misterio de acercamiento o de alejamiento de los santos. De tal manera que en la ciudad de los vivos siempre están presentes los santos. Los santos son los responsables de la buena o mala cosecha de vino. Los santos son los responsables de que los cerdos y los animales crezcan bien, tengan epidemia o no la tengan. Los santos son los responsables de guardar el niño en la cuna para que el perro no se lo lleve, que había perros grandes entonces, para que no se lo lleve el perro. Y así sucesivamente, de tal manera que cuando los medievales pintan la escritura, normalmente lo hacen muy pronto y de forma ostentosa en Santiago de Compostela, pintan siempre un pórtico de la gloria, el maestro Mateo, un pórtico de la gloria que es la puerta de la eternidad, un pórtico de la gloria, que el humano, por lo menos cada domingo, traspasa desde lo laico a lo celestial. Digamos que la Iglesia, el círculo intermedio, está ahí como puerta entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios. Eso es fundamental entenderlo. En un mundo laico como el nuestro y en un cristianismo laico como el nuestro, resulta que los santos no tienen nada que hacer, incluso nos reímos de ellos, ¿verdad que sí? A ti se te pone mala la vaca, estamos en la Edad Media, somos medievales. ¿Qué te dirá un monje medieval? Pues rézale a San Antón, que es especialista en vacas. ¿Qué te dirá un buen cristiano hoy? Pues llama al veterinario. Este solo hecho define una iglesia. En primer lugar, que la vaca esté enferma es una cosa que toca el cielo y la tierra. Hoy no lo creemos. Dios interviene en la enfermedad de la vaca. Puede ser un castigo, porque has hecho una trastada, por ejemplo. Y de hecho se consulta al cura o al monje para que te explique. Segundo, si es una cosa de Dios, la enfermedad de la vaca, está claro que hay que acudir a Dios. Entonces rezarás un Padre Nuestro y Dios, que está ofendido, curará a la vaca. ¿Qué papel tiene aquí un cochino veterinario? ¿Para qué? Invertimos el mundo y nos ponemos en nuestro mundo. Decimos, si la vaca está enferma, es un virus que corre por ahí, y lo que hay que hacer es llamar al veterinario, porque 20 Padre Nuestro a San Antonio no son tan eficaces como una vacuna. Es aquí un mundo laico. Los medievales no entenderían jamás que tú llamaras a un veterinario. No entenderían jamás. Y nosotros no entendemos que se llamara, o que se invocara a San Antonio. Y esto es tan curioso que, como sabéis, todas las funciones de la vida están presididos o por ángeles o por santos en la Edad Media. Lo curioso es que nosotros, que hemos eliminado los santos, no vemos ni ángeles ni santos. Y lo curioso es que los medievales veían santos por todas partes. Es decir, que cuando un medieval se moría, llegaba al cielo y conocía todas las caras. Y cuando uno de los nuestros se muere, se va al cielo, no conoce a nadie. No es broma, no, es una visión eclesial típica. Claro que consuela mucho decir, es que cuando yo llegue al cielo, estarán esperando mi padre y mi madre que los conocí. Y también Abraham, ¿lo conocerás? Sí, porque en el ventanal tercero de Chartres está Abraham, yo le conozco la cara y cuando me muera le conoceré. En cambio, los que leemos, ¿qué cara tienes tú de Abraham dentro de ti? No le vas a conocer. Y entonces te morirás y serás un desconocido tú y te encontrarás en una patria donde las cosas no suenan.
Yo suelo decirlo así, si yo te dijera, hoy he visto a San Gabriel, ya nos reímos enseguida. Para un medieval, la gente dice, a ver, cuéntanos, enseguida. ¿Y qué les parece a ustedes que es más eclesiástico y más cristiano? Que nuestros abuelos de la Edad Media se fueran a la eternidad habiendo visto santos por todas partes, qué ridículo, ¿verdad? O que nosotros nos vayamos a la eternidad sin haber visto en la cochina vida un cochino santo, que es más triste y que es más objetivo. Porque según la Iglesia, los santos, la vida eterna convive con nosotros. Los medievales, que veían santos en todas partes, estaban más cerca de la realidad que nosotros, que no los vemos en ninguna parte. Esto es un mundo laico. Si un día hablamos del Renacimiento, diremos que el mundo laico es la gran creación de la Iglesia. No al revés. Un gran francés que fue amigo mío, pero ya no lo es, Georges de Lagarde, escribió 5 volúmenes que tituló La naissance de l'esprit laïque, y en el siglo XIV para él empieza el espíritu laico, pero llevado adelante por las enseñanzas de las cátedras de París, a través de Aristóteles. Todas eran de la Iglesia. El Renacimiento, este mundo que se aleja de la Iglesia en el sentido de dar valor a lo laico, es el gran triunfo de la Iglesia medieval. ¿Por qué? Porque los medievales en tanto sobrevivían en cuanto tenían santos que los sostenían. Y la Iglesia ha llegado a enseñar por evolución que sin santos un hombre tiene sentido, el mundo laico. Lo laico es autónomo, lo cual es un gran logro. Es decir, que el anticlericalismo es un fruto típico del clericalismo. Y que el mundo moderno laico que no cree en santos es el fruto típico del mundo medieval que creía en santos. Fíjense por dónde va. Y por eso uno intuye, oye, y este mundo tan laico que estamos manejando, incluso laicizando cosas típicamente divinas hoy, ¿qué mundo puede producir al volver la vertiente, la esquina del año 1000? Pues puede ser un mundo no clerical, seguramente, esto ya no volverá, pero ciertamente un mundo de unas luces increíbles, donde lo laico, lo eclesiástico, permeándose, volverán a descubrir unas realidades que son muy nuestras y que hemos perdido de vista gracias a la evolución de la Iglesia. Volvamos pues al tema de la convivencia de los vivos y los muertos. Otro francés muy bueno, Émile Mal, que es el gran autor del arte en la Edad Media, l'art chrétien au Moyen Âge, ya describió como nuestros abuelos los domingos antes del año 1000, antes de que fuera obligación ir a misa, ya santificaban el domingo no tanto con la Eucaristía, cuanto con el descanso. Lo fundamental del domingo era que no se trabajaba. Esto viene del judaísmo, evidentemente. Pero al no trabajar significaba dos cosas muy importantes, que hoy se han perdido. Nada, ¿ves? Hoy el domingo se santifica, sí se santifica yendo a misa. Lo del trabajo tiene poca importancia. En la Edad Media era al revés. Y aquí otra cosa que debemos entender. Cuando llegaba el domingo, el hombre que había cultivado el campo y se había ensuciado, sucios como iban los medievales durante 7 días, al llegar el domingo se lavaban. Los que se lavaban, ya saben que el lavarse lo impusieron rápidamente los musulmanes donde mandaron. Por esto los más limpios de los medievales somos los del sur. Los del norte, que hoy van más limpios que nosotros, olían muy mal. Y cuanto más al norte, más. Por esto el Botafumeiro de Compostela está en el norte, porque los peregrinos que llegaban dormían en la catedral, en lugares comunes. La plaza, las catedrales francesas todavía hoy a veces se usan como plaza y de negocios justamente. Bueno, pues se metían allí tanto para hacer negocios como para dormir. Bueno, pero fíjate, peregrinos que llevaban 3 meses peregrinando por el camino de Santiago. Llegaban a Santiago y dormían juntos 1000 personas en la iglesia. Ustedes se dan cuenta lo espeso que debía ser aquello. Y claro, y el Botafumeiro purificaba el incienso y por lo menos hacía posible que durmieran juntos aquellos pobres peregrinos. Volvamos a nuestro mundo. El hombre medieval durante la semana trabajaba, sudaba, se ensuciaba. El domingo, el sábado por la tarde o el domingo por la mañana, se lavaba. Y en procesión, Émile Mal lo describe de maravilla, es un gran artista, y en procesión emprendían el camino de la iglesia. Podía ser románica, una pequeña iglesia, podía ser ya gótica después del año 1000, una iglesia, y
al entrar en la iglesia, entraban en la eternidad. El domingo no era un día de la semana, era el día de Dios, dies dominica, el día del Señor. Por si no habían tenido tiempo de lavarse bien como tocaba, en la entrada de la iglesia había una pila para lavarse, la pila del agua bendita. Sí, se lavaban, por lo menos un poco la cara y daban las legañas que podían tener, y entraban en la iglesia. Y al entrar en la iglesia, tanto la arquitectura de la iglesia, que era única, las casas eran de adobe o de barro y eran otra cosa. Al entrar en la iglesia, la piedra labrada, las figuras que contaban tantas cosas, que hablaban, la música que solía haber en la iglesia y la función eclesiástica eran una entrada en la eternidad. El hombre se arrobaba y arrobado vivía unas horas en la iglesia. Al salir volvían a la tierra, volvían al trabajo de cada día, pero cada domingo les ponía en contacto con todo aquello que esperaban y con todo aquello que sabían que era verdad al final de la vida. Y ahí entra un tema curiosísimo, y es el que, si los santos conviven con nosotros, el medieval es muy de la tierra, muy rusticano y muy materialista. No podríamos de alguna forma verlos y tocarlos, y aparecen las reliquias. No las de hoy, sino las reliquias de verdad. La reliquia significa que todo el mundo se esforzaba, las iglesias de hoy todavía están llenas de reliquias, y las sacaban fuera para que lloviera, ¿ves? El santo hace llover, o para que parara una epidemia, o para que se reconciliaran unos enemigos. Todas las iglesias que podían se hacían con reliquias de santo. Cuando los medievales, ya de final del siglo XI, llegaron a Tierra Santa, todos venían cargados de reliquias, era el mejor regalo que podrían traer. Y venían con reliquias de Santa Elena, de San Pancracio, santos que no existían nunca, pero que se hacían con las reliquias, y venían, las colocaban en la iglesia o en su casa, y el santo, con su reliquia, siempre curaba y ayudaba. De forma que los medievales convivían con santos y se sentían defendidos y ayudados por santos. Esto tuvo tanta importancia que en Francia tenían una santa que no sabían quién era, ni todavía lo saben, la llamaron Sainte Foy de Conques. Era una santa que en el 900, siglo X, ya empezó a tener una irradiación, una santa desconocida. Sainte Foy significa Santa Fe. Y Santa Fe, la santa en sí, no sepamos que haya existido, la fe es santa. Bueno, pues es que era una gran reliquia. Y toda Francia corría a venerar la reliquia de Santa Fe, una santa que había muerto mártir y que besándola, pues recibías el don que tú quisieras. De forma que Sainte Foy llegó a ser el santuario más rico de Francia. Otro tema. Porque para relacionarse con un santo hay que darle algo. Siempre. Todavía sucede, ¿eh? Si tú vas a Santa Rita para algo, ¿qué haces? Pues en el cepillo dejas algo, si no, es que no funciona Santa Rita. Es curioso. Eso ha quedado todavía. No nos hemos desmaterializado, pero qué bueno, porque resulta, aquí hay mucha fe otra vez. Pero, vamos a ver, qué tontería. O es que San José no me escucha igual si le doy 1000 pesetas que si le doy un beso o nada. Sí, para un racionalista como nosotros, sí, pero para un medieval, el intercambio, no hay economía en la Edad Media, el intercambio es de pura educación. Yo voy a tu casa y te llevo algo, y cuando me voy, tú me das algo para que me lo lleve. Y los santos son igual que nosotros. ¿Ven qué profundidad teológica? Y por tanto el santo necesita una ayuda, para lo que sea, y él me da su ayuda también. Y por eso los santuarios que tenían buenas reliquias se forraban, porque está claro que el santo no vivía de lo que le dejaban, otros vivían de lo que le dejaban. Así que las reliquias son una fuente de ingresos. Les voy a contar un caso, así rompemos un poco la monotonía, que Georges Dubuis, que es el buen medievalista que todavía vive, ha contado en este librito, L'An 1000, sobre un especialista en reliquias. Y lo ha sacado de Raúl Glaber. Ya he dicho que Glaber, si un día tengo tiempo se lo presentaré, le conozco bien, muy bien. Soy amigo suyo y todo eso. Glaber escribe en el año 900, que conste. Pero eso. Esto estamos a punto de descubrirlo. ¿O no sois amigos de, yo qué sé, de quién? De David. Ahora lo estamos a punto de descubrir otra vez. Claro. ¿Y por qué hemos de ser amigos de los vivos solamente? Tú no eres amigo de tu padre que murió hace 20 años.
Y no eres amigo de Raúl Glaber, que escribe divinamente y con una mala increíble. Es un monje que recorrió 7 monasterios porque no aguantaba en ninguno, no le aguantaban en ninguno. Pero era un pararrayos, lo cogía todo. Y como lo sabía todo, lo cogía todo, lo soltaba. Y claro, los monjes, los benedictinos, no le soportaban. Yo todavía he conocido uno, que murió ya hace 30 años, el padre Leclerc, que fue benedictino, salió, fue cura, luego lo hicieron canónigo y al final murió benedictino porque el hombre era insoportable. Y escribió un libro que no aconsejo, que se titula L'Espagne chrétien et l'Afrique, con toda intención, O sea que los Pirineos están en otra parte. L'Espagne chrétien et l'Afrique, no lo lean porque es un francés que ve España, pero allí por el territorio de los negros más o menos. Pues este hombre tampoco aguantaba en ningún monasterio, como Raúl Glaber, pero es encantador Raúl Glaber. Debía ser insoportable, pero un demonio que lo cogía todo, y lo escribió. Y aquí un ejemplo de reliquias. Había un hombre, traduzco, perdone la traducción que ha de ser rápida, que tenía la manía de las reliquias. Era un santo, había sido monje y era un santo, pero adoraba de tal manera las reliquias que de noche se iba al cementerio, exhumaba a escondidas las osamentas de difuntos, a veces muy recientes, los metía en diferentes cofrecitos, en unas pequeñas arcas, y llegaba a las ciudades por la mañana y las vendía a las pobres como oro. Y aquí el origen de muchas reliquias. Muertos normales y corrientes, desenterrados. Los troceaba con había control y al llegar a la ciudad los vendía. Pero hace notar muy bien, no es ironía de Glaber esto, amaba tanto las reliquias que quería que todo el mundo tuviera reliquias. Hoy somos malos y dices, oye, pero reliquias de un muerto. Oye, con tal de que tuviera reliquias y la alegría de tenerla, ¿por qué no le vamos? ¿Por qué? ¿Qué engañaba? Es que la gente quería ser engañada. Los medievales, cuando llegaban los cruzados de Tierra Santa y venían sin reliquia, la mejor reliquia del mundo era la Santa Cruz, la Vera Cruz, que se llama. Todas las iglesias tienen Vera Cruz. Ya los medievales, los renacimientos, por ejemplo, Lorenzo Valla, en el 1500 escribió: si reunieras todos los trozos de Veracruz que tienen las catedrales de Europa, Jesucristo debió ser aplastado en el primer momento, porque pesaría toneladas. Lo sabían la gente, pero ¿qué más da? Era un punto de apoyo. ¿Ven? Todo tiene sentido. Era un punto de apoyo. Bueno, y estas reliquias las vendía él diciendo que sabía de quién eran, y los pueblos veneraban muy respetuosamente quién a los mártires, quién a los confesores, sacados de la tumba hacía 5 minutos. Después de haberse hecho famoso en toda la Galia, en toda Francia, llegó hasta los Alpes, este hombre, donde habitan, no hay alpinos por aquí, donde habitan una serie de gentes estúpidas, que lo diga Glaber en el año 1000, ¿cómo serían de romos estos estúpidos de los Alpes? Saint-Maurice o algo así. Donde habitan unas poblaciones estúpidas que de ordinario viven en las montañas. Esto es importante porque la fuente de educación y de prosperidad era la agricultura. Vivir en la montaña era ser montañero y por tanto no tener ni cultura ni ninguna riqueza. O sea que Glaber, claro, si no se lee medievalmente, dice, ¿y por qué? ¿Por qué habían de ser estúpidos que habitaban en las montañas? Porque todos los de las montañas son estúpidos. Claro, no tienen de qué vivir y viven de mala manera. Allí se hizo llamar por un nombre, Esteban, el ex monje desenterrador de reliquias. Otras veces se hacía llamar, según los pueblos, Pedro o Juan, para que le creyeran más, claro. San Esteban, protomártir, San Pedro, San Juan. Los santos tienen importancia, los nombres de cada uno se ponen en el bautismo para que el santo que tú llevas te proteja toda la vida. Por eso cuando a uno le bautizan y le ponen nombre de no santo, de un santo que no existe, está condenado a vivir solo por la vida. Así que es urgente llevar nombres de santos. Y este se hacía pasar o por Esteban, o por Pedro, o por Juan. Y ahí, según su costumbre, también en los Alpes,
se dedicaba a buscar lugares, en los lugares comunes de enterramiento, huesos de algún hombre desconocido y a veces conocido. Los ponía en un relicario o en alguna caja. Y decía él que sabía, por una revelación que le habían hecho los ángeles, que se trataba del mártir llamado San Justo. Enseguida el pueblo se comportó de tal manera como se comporta en estos casos. Todos los campesinos que tenían el espíritu espeso, ¿cómo tira este bruto? Tenía el espíritu espeso significa en alma espesa, impenetrable, eran como piedras en el alma. Bueno, pues todos aquellos campesinos de espíritu, de alma espesa, corrían al ruido de esta novedad y compraban las reliquias uno tras otro, de forma que el poco dinero que tenían caía en las manos del pobre monje que vivía de ello, pero entre tanto proveía de reliquias a todo el pueblo. Sobre todo se lamentaban de no tener enfermedades que los santos que él vendía pudieran curarlas. Fíjate si tenía, qué visión medieval más bonita. Ya que tú vas y dices, ahora me ofrecen la reliquia de San Justo, que cura de todo mal. Qué pena que no tenga yo un mal que me pueda curar la reliquia. Se lamentaban de no tener enfermedades que el santo pudiera curar. Hay aquí un éxito redondo de las reliquias. Bueno, ya le llevaron enfermos para que les curara, le daban ofrendas, ofertas de toda clase, y sin duda todos esperaban que durante la noche ocurriera algún milagro. Y hemos de decir que ocurrían muchos milagros y que los espíritus malignos e incluso los grandes tentadores se alejaran de aquellas reliquias. Con lo cual Raúl Glaber, que sabe que las reliquias son falsas, sabe, sin embargo, que las reliquias operan milagros. Hay aquí una visión medieval que hoy no aceptamos de ninguna manera, pero que tiene su explicación. Con ello pasamos al tema, bueno, termino las reliquias diciendo que desde la Edad Media en las procesiones siempre hay reliquias, hasta hoy. Estas reliquias son un testimonio de que los santos viven entre nosotros y obran entre nosotros. No tiene importancia que la reliquia sea verdadera o no. A través de la reliquia de un hombre recién desenterrado, un santo puede actuar, o no. Conviene descubrirlo, pues. Entonces, el pobre monje Esteban no era tan animal como parece. Y Raúl Glaber dice que de noche o de día solían suceder milagros. Ahora viene el tema del pecado. Conviviendo el hombre entre el cielo y la tierra, la iglesia por medio, lo laico y lo celestial se juntan en la iglesia, esto ya lo saben ustedes, y es verdad. El punto de sutura entre lo que tenemos y lo que esperamos, el punto de sutura entre lo laico y el reino de Dios que viene, es la iglesia. Ahí se encuentran el pasado y el futuro en este punto. Bueno, pues estos hombres que vivían en comunicación con los ángeles y con los demonios, que es lo negativo de los ángeles y de los santos, tenían un concepto de pecado muy especial, muy especial. Ahora que parece que nace un catecismo que dice pecados nuevos, vamos a ver qué oportuno es esto. Es oportuno, aunque sea un error el catecismo, seguramente muchas cosas, sin embargo, tiene este detalle. Un ciclo de evolución eclesial siempre cambia los pecados. Siempre. Ya San Pablo se esforzó para hacer listas de pecados que no eran estables porque en un lugar eran unos y en otro lugar eran otros, ya en la iglesia antigua. Ahora vamos a ver lo que sucede con el medieval. El rusticano, que es muy rusticano, y el monje y el cura son rusticanos, no lean nunca superficialmente pecados de la envergadura de los medievales no se han repetido. ¿Cómo no sean estos pecados de intoxicación mental que padecemos hoy y que nos manipula la mente? Es un gravísimo pecado. Digamos, pecados espesos, como dice este, pecados espesos de volumen, catedralicios, no los ha habido como los medievales. Pecaban muy bien los medievales, que valiera la pena. Pecaban bien. No así jugueteando con el pecado, no. Como Dios manda, pecaban. Eran hombres espesos, recién liberados, todavía no liberados de la tierra que los vio nacer.
llegados al cristianismo hacía muy poco tiempo, y el cristianismo empapa al hombre muy lentamente, como la lluvia de otoño cuando cae suave en la tierra. Tenemos el ejemplo, nosotros hace 2000 años que somos cristianos, y lo poco empapados que estamos, ¿verdad? Estamos pintados de cristianismo, pero la sangre y los caminos de la vida interior no son todavía cristianos, como no sea en los santos. Y los santos, muy santos, son santos en un 1%, un 2%. Y si son santos de alta velocidad, no digamos, estos ya son santos muy superficiales. Vamos a nuestro mundo clerical. Ahora el clérigo interviene. Él como manipulador, esto se acepta enseguida, como manipulador de la llave que junta los dos mundos. ¿Quién abre la puerta de la puerta del paraíso? El cura. ¿Quién abre la puerta del monasterio donde tú vas a encontrarte con Dios? El cura del monje. Ahora ya es igual. No todos los monjes eran curas, esto ya no es otro tema. El cura. Y este cura es el que abre la puerta, es un funcionario. Funcionario de las cosas de Dios. Ea quodei sunt es la expresión. De aquí para abajo no se le puede pedir nada, nada más. Él tiene la llave de perdonar pecados, la llave de consagrar, la llave de administrar sacramentos y la llave de predicar. Lo de predicar lo hacían más bien los monjes, los curas no solían predicar. Y este cura ejerce este papel, pero por debajo de este papel no se le pide nada. Es decir, la moralidad personal de este hombre no tiene que ver con su oficio. Después se ha contaminado malamente el tema y se ha pedido que el que tiene la llave del cielo viva cerca del cielo. ¿Y por qué hoy nos horrorizamos tanto de que un cura que tiene la llave del cielo viva en la tierra? Y los curas medievales y los monjes araban la tierra como los demás, sudaban como los demás, iban sucios como los demás y hacían la vida ordinaria, por ejemplo la vida sexual, normalmente como todos los demás. Y luego el domingo se revestían especialmente, se revestían de cura y hacían su papel, y la gente no les pedía nada más. ¿Que esto es primitivo? Bien, es del año 1000. Y estos curas, justamente cuando venían temas en que los fieles o no acudían a la iglesia por lo que fuera, por ejemplo un año de nieves, o daban poca limosna, por ejemplo un año de mala cosecha, solían dedicarse a predicar los castigos de Dios. Como ahora. Ahora los curas predican que Dios nos va a castigar severamente porque. Bueno, pues en el año 1000 los curas predicaban que Dios les iba a castigar severamente porque. Lo que fuera de la época. Y dice Raúl Glaber, y alrededor del año 2000 se hizo por toda Europa, él la conocía casi toda, se hizo una nube negra en donde la gente esperaba que Dios, el año 1000, castigaría severamente a la cristiandad para purificarla. Tenían sentido de que las cosas iban mal cuando iban mal. Y se creó la leyenda del año 1000. La leyenda del año 1000 no nos interesa. Aquí estamos estudiando esto para ver una forma de ser cristiano. El año 1000 no pasó nada. Incluso Gregorovius dice que el día de San Silvestre, el 31 de diciembre del año 999, las iglesias de toda Europa estaban llenas de fieles a rebosar porque todos se confesaban. Porque a la medianoche del año 999, el 31 de diciembre, iba a estallar el mundo. Esto de Gregorovius es una animalada. No pudo suceder. En primer lugar, porque el año 1000 no empezó igual en ninguna región de Europa. Hay 4 sistemas de calendarios en el año 1000. Primera, Stilus Nativitatis. Es decir, el año empieza el día de Navidad. Se ha hundido San Silvestre, ya. Segundo, Stilus Incarnationis. El año nuevo empieza el día de la Encarnación, 25 de marzo del año siguiente. Por eso hay que mirar bien las fechas de los escritos, porque a veces van un año antes o un año después, según el stilus de fechación, de fechar los documentos, los pocos que había, pero que quedan. Pues veía Stilus Florentinus, que empezaba el día 1 de marzo. Y después quedaba pocas partes en España, desde luego no, Stilus Romanus, que era el 1 de enero, es decir, el 31 de diciembre, el último día. Siendo así que en ninguna parte de Europa el año 1000 empezó el mismo día, ¿qué pudo suceder el 31 de diciembre? Nada, si no significaba nada el 31 de diciembre. Es en gran parte leyenda lo del año 1000. Ahora sí, alrededor del año 1000 sucedieron grandes cambios que vamos a ver poco a poco.
Uno de ellos, antes de entrar en la penitencia, y que termino, es el de Gerbert d'Aurillac. Gerberto de Aurillac, un francés, era un monje, como todos. Este es un hombre curioso, prepárense y verán el retrato de un hombre medieval. Este hombre vivía en Aurillac, en el monasterio, era benedictino, y un buen día acudió a este monasterio nada menos, fíjense, que un catalán, Borrell II, debía ser un abuelo de cierto ministro. Borrell II llegó al monasterio y el abad del monasterio le preguntó a Borrell si tenía una buena escuela en Cataluña. Y Borrell le dijo, sí, en Vic. Y era verdad. Pero ahora esto me lleva un poco más lejos. No queda más remedio que decirlo en paréntesis. ¿Qué pasaba en Vic? Bueno, pues toda la cristiandad medieval antes del año 1000 solamente sabía, los que sabían, letras. Lo que hoy llamamos letras. Gramática, retórica y dialéctica, es decir, los inicios de filosofía. Se llama el trivium, el camino triple, gramática, retórica y dialéctica. Y los cristianos medievales, monjes y curas, que sabían leer, sabían algo de gramática, la retórica, algo para hablar, y dialéctica es el arte de discutir y aclarar conceptos. Es lo que tienen los medievales. En cambio, los moros, los musulmanes que venían por el sur y que ocupaban España en aquel momento prácticamente entera, los moros cuidaron desde siempre lo que se llamó el quadrivium, las 4 vías, aritmética, geometría, música y astronomía. O sea que los moros sabían ciencias y los latinos, los cristianos, sabían letras. Los cristianos no sabían ciencias. Todavía en la Edad Media, cuando en un manuscrito un escritor quiere lo que debemos multiplicar, estos 54, y ahora yo lo quiero multiplicar por 54. Esto es la numeración romana. La arábiga, de los moros, la poseían los moros. Luego llegó, como diré ahora, al cristianismo. ¿Cómo se hace 54 por 54? Ahora, esto es tan fácil hoy en día, ¿verdad? ¿Qué hace el monje? Pues escribe esta fecha 54 veces. Claro, suma. No sabe más que sumar. La multiplicación y la división no la conocían, porque son numéricas. Y además verán ustedes, otro punto es que la numeración romana, como ustedes saben, no conoce el cero. Bastaría decir esto: eliminen ustedes de nuestra computación el cero y ven ustedes el galimatías que se arma. No se puede operar en matemáticas sin el cero. Pues nuestros abuelos del año 1000 no conocían el cero. Nada más que este detalle. Bueno, resulta que con las campañas de Al-Mansur, el vencedor, que hizo desde Córdoba para arriba, pasó por toda la marca catalana, por toda Cataluña, y iba dejando moros, o iba llevándose cristianos a Córdoba, los cuales cuando podían se escapaban de Córdoba con reliquias de santos cordobeses del paleocristianismo y las subían para arriba. Y en Vic, al final, sobre el 998, empezó una escuela dirigida por el obispo Atón, que era un gran obispo, en que se enseñaba lo de siempre, el trivium, gramática, retórica, dialéctica, más el quadrivium. Geometría, música, la música siempre son, ya lo sabe, teorema de Pitágoras, la música siempre son frecuencias, son números, la música. Por eso la música pertenece no a las letras, sino a las ciencias. Aritmética, música, geometría y astronomía. Esto quedó en la escuela abacial y episcopal de Vic. Entonces, por primera vez en el cristianismo en Vic, en el norte de Cataluña, se juntaron el saber musulmán y el saber cristiano. Cuando Borrell fue a Aurillac y el abad le preguntó, ¿tienes una buena escuela en Vic? Borrell dijo, sí, muy buena. Y entonces el abad dijo, tengo aquí un enfant terrible, un niño genial, tenía 18 años, que se llama Gerbert. ¿Te lo quieres llevar a la abadía de Vic y que le enseñen bien? Bueno, y le enseñaron. Estuvo 8 años, Gerbert d'Aurillac, en Vic. Y cuando llegó, cuando hubo terminado, se fue otra vez a su convento y el abad lo mandó a Reims, y en Reims empezó a enseñar. Pero ahora verán, este hombre había traído de Vic un secreto. Primero, los números árabes, los arábicos. Y segundo, el cero. Con lo cual, se daba el caso de que le dabas una multiplicación
que para un medieval suponía 3 días de calcular, él te lo hacía en 2 minutos. 54 por 54, igual que nosotros. Y la gente quedaba ahí. Y decían, tiene el demonio. Con lo cual, siendo diabolicus, Gerbert d'Aurillac lo pudo todo. Inventó un reloj, una clepsidra, un reloj de agua. Inventó un ábaco de calcular, estos ábacos matemáticos que hemos usado tantas veces. Parece que sabía incluso algo de logaritmos. La ciencia árabe estaba muy avanzada. Y claro, y la gente empezó a no saber si era demonio o santo, y saber lo que sucedió. Que cuando en el año 998 Otón III, de 18 años, quiso reinstaurar el imperio germánico, el sacro germánico imperio, después ya del de Carlomagno, quiso instaurarlo de tal manera que el mundo político y la iglesia se juntaran. ¿Y qué hizo? Pues mandó liquidar al Papa y cogió a Gerbert d'Aurillac y lo hizo Papa, Silvestre II. Y los cristianos, y Silvestre II vivió desde el 998 a 1003, este es Gerbert d'Aurillac. Los cristianos, hasta que murió el Papa, no supieron nunca si el Papa era diabólico o santo, pero lo veneraron igual. Con lo cual están demostrando que el mundo celestial, tanto por una parte negra como por otra parte blanca, no solamente vive en nosotros, sino que es obra de Dios que actúa entre nosotros. Así que Gerbert d'Aurillac es un ejemplo en la Edad Media de un hombre que tiene un poder secreto total. Total, sabía manejar el cero, nada más. Tiene un poder secreto de hacer y traducir lo que los demás no saben. Y por esto pensaron que lo mejor, si queremos un imperio bien montado, era hacerlo papa. Quizá de aquí viene la manía de los cristianos de que el papa ideal debería saberlo todo. Muchas gracias y hasta el próximo día.